En unos momentos de especial tensión internacional, jóvenes españoles tomaron la iniciativa de constituir un ensamble musical, una nueva e inédita muestra en España, en pro de la convivencia y el diálogo entre culturas y religiones a través de la música. Señoras y señores, Salamu alaikum, muy buenos días. Esta iniciativa se enmarca en la labor por la tolerancia y la interculturalidad. En este sentido, nuestros invitados, Tamir Nassiri, y director ejecutivo y fundador de Arcoforum, y Julio Maroto, director musical, nos acompañan en este programa para hablarnos de sus actividades en el ámbito cultural. En este caso, la música se convierte en ese vehículo, en ese lenguaje universal para la paz y la armonía entre culturas y religiones. Tamir Nassiri, ¿cómo surgió la idea de constituir este ensamble musical tan especial bajo el nombre de Joire? Pero antes de todo, habladnos de Arcoforum. Muchas gracias, Villan. Nosotros, desde Arcoforum, una entidad sin ánimo de lucro, que promueve la tolerancia, el respeto, el diálogo intercultural e interreligioso y la convivencia en paz, obviamente, ¿no? Organizamos varias actividades. Una de estas actividades es concierto de tres culturas, donde a través de la, digamos, ¿no?, del lenguaje universal que es la música, intentamos, digamos, hacer llegar esa tolerancia, ese mensaje de respeto, ese mensaje de convivencia a diferentes tradiciones religiosas, ¿no?, y a diferentes grupos de la sociedad civil, ¿no? Y desde 2014, casi este año va a cumplirse 10 años, llevamos organizando varios conciertos, y en uno de estos conciertos, en el 2016, que se celebró en Getafe, Julio estuvo de invitado, representando a la música, digamos, cristiana, ¿no? Porque, por otra parte, en estos conciertos invitábamos a un grupo judío, a un grupo musulmán, para que, pues, en la escena, pues, puedan mostrar esa belleza de sus tradiciones religiosas a través de esta música. Ya Julio explicará, entiendo, digamos, ¿no?, qué tipo de repertorio solemos hacer. Entonces, hablando, ya nos conocemos desde hace 8 años, con Julio pensamos en crear ya un grupo que pueda, digamos, exponer las tres tradiciones religiosas y además esté compuesto por jóvenes de estas tres tradiciones religiosas, ¿no? Así nace, y con la ayuda y el apoyo, la cofinanciación, digamos, de este proyecto de la Comisión Europea, que su meta era promover el diálogo a través de la expresión artística y musical, cultural. Sí, Julio Maroto, entonces así se promueven actividades en el ámbito cultural, entendiendo que la cultura es un elemento fundamental, ¿no?, para el progreso de la sociedad. Promover el conocimiento de las personas me parece que fortalece su crecimiento individual y es además una poderosa herramienta para fomentar la transformación social. ¿En qué consiste este proceso, Julio? Pues ha dicho una palabra que es fundamental, Temir, Sí. que es convivir. Sí. Es la convivencia. Es desde aquel año en el que nos conocimos con los formatos que llamamos de concierto, cada uno llevaba su propia música, ahí ya se veía que necesitábamos hacer algo en común. Sí. Ese año interpretamos de Mozart Mis Messe, y a partir de ahí fue empezar a conocernos, y empezar a conocer las tres culturas. O sea, los miembros de Joire destacan por eso, porque al final no hay diferencias. O sea, simplemente trabajamos y aprendemos de nosotros mismos. En cuanto vemos que las afinaciones son diferentes, por ejemplo, la afinación árabe del mundo árabe es diferente de la occidental. Hasta en esos poquitos enseguida, oye, ¿esto cómo se hace? ¿Esto cómo no se hace? Y al final eso es lo que nos lleva a convivir, no solo eso, luego fuera del escenario, digamos, fuera de lo que sería lo estrictamente musical, es verdad que sigue siendo igual de sano nuestra convivencia. Sí. ¿Y eres músico, Julio? Sí, sí, yo... De toda la vida. Claro, de toda la vida. Ahora soy director de conservatorio en Torrejón y toda mi vida me he dedicado a la música.
¿Y tú terminé la carrera, diriges el ensamble? Sí, soy el director, director artístico llevo la dirección musical de Joire. Es un grupo muy ecléctico, lo denominamos ensemble. Al principio teníamos dudas si orquestas y coros, Sí. pero si tenemos que llegar de verdad a una comunidad, no puedo estar pensando en el instrumento que están interpretando. O sea, por eso lo denominamos ensemble, porque nos permite abordar a tanto los niveles como las especialidades. Es un proyecto muy interesante en el que la verdad es que después de 2 años y creo que hay 10 o 11 actuaciones, encuentros, conciertos, viajes, pues ahí van haciendo y ahí vamos haciendo, la verdad. Ah, pues muy bien. También Joire trabaja para acercar la cultura a todos los ciudadanos, ¿no? Con independencia de su edad, nivel de formación o procedencia, incluso sus creencias, ¿no? ¿Cómo se explica esa simbiosis? ¿Cómo se explica? Mire, de verdad que dentro de Joire, como el grupo, ¿no? Lo podemos denominar tanto interreligioso como intercultural y hasta intergeneracional, ¿no? Si se permite. Tenemos gente de muchos países, desde Latinoamérica, desde obviamente de países del Magreb, obviamente ciudadanos europeos, por supuesto, ¿verdad? Y cada uno profesando diferentes tradiciones religiosas, en este caso, ¿verdad? Y tenemos hasta diferentes edades que están, digamos, siempre vuelvo a decir, ¿no? Conviviendo durante estos ensayos. Y, por ejemplo, hicimos un viaje a Bruselas en un acto, digamos, en un festival de culturas que se organizó allí, dentro, obviamente, del proyecto del que mencionaba, Community. Y era un viaje de 2 días en plena pandemia, con, obviamente puedes imaginar el lío que puede ser, la dificultad que haya supuesto esto, ¿verdad? Pero hemos visto una amistad, una cercanía, un conocimiento mutuo entre nuestro miembro y eso obviamente se refleja cuando estamos dando concierto, esta amistad. No es como que contrato y te invito a un concierto, no. Es una familia. La convivencia, ese diálogo lo tenemos que vivir y cuando lo vivimos, cuando nos acercamos a esa diferencia, poca diferencia muchas veces, ¿no? Cultural, etc., entonces tú ya te sientes más cercano, amistad, y luego pues eso sí que es un ejemplo muy bonito de interculturalidad y la diversidad que lo vivimos y lo queremos, digamos, transmitir al público en general, ¿no? Sí, Julio, me quedo con la palabra familia. Este proyecto destaca especialmente dentro de la labor, ¿no? En pro de la paz y en Oriente Medio y varias otras regiones del planeta. ¿Cuál es, digamos, la música que presenta vuestro ensemble? Pues presenta muchos tipos de música al final, porque depende de la cultura, está más entrelazado la música sacra con la propia cultural o la tradicional de cada una de las culturas. Pero aún así, siempre, del programa que llevábamos antes, siempre empezamos el concierto con una dam, una llamada a la oración, con una llamada a la oración también cristiana, incluso depende si lo hacemos en una parroquia o no, intentamos siempre llevar campanas o incluso con campanas tubulares. Recuerdo en el último concierto en San Francisco una campana tubular grande, uno Habsam, percusionista árabe, tocando campanas cristianas y enseñando, me acuerdo entre bambalinas enseñándola a tocar campanas y toques de campana. Y luego siempre hacemos Salom Aleichem para empezar desde ese sentido sacro de llamada a la oración para entrar. Y a partir de ahí pasamos por bandas sonoras, pasamos por música sinfónica, música religiosa, más sacra, más liturgia, más litúrgica para la cristiana o cultural, depende, la verdad. Al final es muy grande el abanico de posibilidades que tenemos de las 3 culturas, la verdad. Sí. También es verdad que vuestro ensemble musical reúne con espíritu de concordia a jóvenes talentos musicales musulmanes, católicos y judíos. ¿Cómo se solucionó esta tarea tan difícil? Es decir, para que
pueden todos encontrar esa simbiosis dentro de la música, ¿no? Julio y Tamir. Es que en realidad no es difícil. ¿Sí? Es que no es difícil. Bueno. Es todo lo contrario, es ponerte en contacto con personas. Sí. Y una vez que hablas con ellos y explicas el proyecto, recibimos todo lo contrario, es voy, dónde hay que estar, a qué hora hay que estar y cómo hay que estar. El mensaje es tan grande, tan bonito. Lo curioso, yo me acuerdo de nuestro primer encuentro a través de Zoom, como se hacía durante la pandemia, Sí. todo. Claro, en a esa través época. de Zoom, donde éramos, no sé si 10 o 12 personas solo, ¿verdad? Y luego ya el siguiente mes, en un ensayo más el concierto dentro de la Basílica La Milagrosa, ya hemos ofrecido un concierto directamente, y donde se han apuntado, porque la idea es bonita, el mensaje es estupendo, ¿verdad? La gente quiere sumarse, entonces, y obviamente como somos 50 y seguiremos más, espero, para cada concierto los que están dispuestos y pueden venir, vienen y siempre sale un concierto. Esto es lo bonito, ¿no? Siempre, al ser tantos, yo jamás, bueno, en el grupo jamás es tal día hay que estar a tal hora, o sea, es todo lo contrario, es brazos abiertos al que esté, porque incluso siendo de tantas partes del mundo y siendo de, es que hoy estoy yo en Marruecos y el otro está en Estados Unidos y otro está en Francia. Exacto. Y pues es inviable a lo mejor para un programa, pero el programa tiene que seguir, el concierto Claro, tiene que sí. salir. Siendo tantos y el mensaje es tan grande que al final siempre sales. Y si no orquestamos y preparamos la música para que se pueda hacer con el grupo que estemos. Y lo que decía Temir, al final en los encuentros que hacemos, que viene a ser eso de un día, 2 días, el tiempo que ensayamos, que dedicamos a las convivencias, a la gastronomía. Por supuesto, sí. Hay que cuidarlo también. La gastronomía de las 3 culturas la disfrutamos un montón. Sí, incluso se programa, me acuerdo un día en Ávila, que era Ramadán, claro, Sí. hay que cuadrar los ensayos a Claro. la 1 de la mañana para que no se nos desmaye en el ayuno. Porque coincidió. Coincidió con el Ramadán, con el mes del esa ayuno. época, Sí, Sí. pero eso no quita que podamos Claro. adaptar los Sí. ensayos, pues igual que adaptamos la música, adaptamos los ensayos, Sí, sí, adaptamos sí. nuestras vidas a poder convivir. Sí, lo mismo intentamos no poner los conciertos para que no coincida con el Shabbat, para que tanto los músicos judíos de nuestra grupo, agrupación puedan participar, como obviamente como la idea es llegar también al público en general, Sí. que también los espectadores judíos también puedan acompañarnos en esta actividad, ¿no? Y sobre todo lo que queremos hacer es llevar este mensaje no solo a diferentes pueblos de España, que por ejemplo ahora estamos hablando sobre la posibilidad de organizar concierto en Barcelona, en Valencia y en Málaga, ¿no? Los 3 que estamos ahora trabajando, y no solo quedar allí. Como hemos estado ya en Bruselas, la idea es estar en Berlín, porque es simbólico, Claro, sí. es estar en Nueva York, Sí. es estar en otras ciudades, tenemos hasta estar en Emiratos Árabes, ¿no? De donde ya sabes que Sí. se ha trabajado mucho el tema de diálogo interreligioso por el documento de fraternidad humana, etcétera, en donde estuvimos ya, de hecho, justo hace un año, 11 meses atrás, en la presentación de documentos sobre la fraternidad humana que se celebró en la conferencia episcopal, donde como colaboradores estaba tanto la Comisión Islámica de España como la Federación de Entidades Judías, ¿no? de España, de comunidades Sí. judías de España, ¿no? Entonces, queremos llevarlo y con esto quizá también les hace también, ¿no? mover y animar, esto anima a los músicos también, porque no va a quedar aquí en Madrid solo, de hecho no ha quedado solo en Madrid, lo hemos difundido a todos los niveles y llevando a diferentes continentes. Este es el propósito que tenemos. Pues enhorabuena por este proyecto. Y vamos a ver ahora el reportaje que ha realizado nuestra subdirectora María Rodríguez sobre una actuación, ¿no? que nuestros seguidores van a disfrutar. Pues vemos el reportaje. Arcoforum es una asociación sin ánimo de lucro, cuyos pilares son la cooperación, la tolerancia y el respeto intercultural e interreligioso. Busca promover la paz en el mundo y la convivencia entre religiones y etnias. Uno de sus buques insignia es la creación del joven ensemble musical Joire, un joven ensemble multirreligioso y multicultural que demuestra que la convivencia entre las religiones, cristianos, judíos y musulmanes, es posible.
es un ejemplo claro de que la paz y la convivencia interreligiosa no son una utopía. Decir joire es decir hermanamiento y convivencia.